Y nada, decirles que estoy encantado de estar aquí, que ya estuve hace tiempo, hace algunos años, en este mismo salón. Y bueno, que yo creo que hoy vamos a hablar de sostenibilidad y de oportunidades de negocio. Les voy a anticipar una cosa. Esto de la sostenibilidad es rentable. La sostenibilidad también es una estrategia competitiva. Y bueno, y a eso quiero dedicar un poco la intervención de hoy, ¿no? Aquí. Bien, quería hablarles de sostenibilidad y en este contexto de oportunidades y modelos de negocio y hacer este apunte que decía Francisco para un diagnóstico, ¿no? Y les quiero hacer estas apreciaciones desde la perspectiva que me brinda precisamente esta experiencia del Observatorio de la Sostenibilidad en España que dirijo del año 2005. El Observatorio tiene una misión fundamental que es la de estimular el cambio social hacia la sostenibilidad, proporcionando la mejor información disponible para la toma de decisiones de los políticos, de los empresarios y también para fomentar el debate público y la participación social. Y somos resultado de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente de entonces, hoy día Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Universidad de Alcalá. Y con esa misión pues seguimos haciendo ese enfoque integrador, es decir, que la sostenibilidad la entendemos muy bien como el conjunto de las interacciones entre los procesos ambientales, económicos, sociales, culturales e institucionales, y lo que queremos sobre todo es poner de manifiesto la importancia de esas interacciones, no solamente hacer uso de unos indicadores, sino ver exactamente cómo es el conjunto de esas interacciones que determinan procesos más o menos sostenibles en el tiempo, ¿no? Hemos publicado 8 informes anuales, digo porque ya el octavo estamos justamente en imprenta hoy, o sea que saldrá en breve, en unos días, desde el 2005, con el nombre de Sostenibilidad en España. Y además de los informes anuales, para hacer esta evaluación, como digo, periódica de lo que es más o menos sostenible en el contexto del Estado español, también publicamos diversos materiales, por ejemplo, los manuales de huella de carbono que hemos publicado como de interés para el sector del transporte, para el sector del comercio y para el sector hotelero. Es importante el concepto de la huella de carbono y por eso nos hemos metido en este terreno, porque quizás si hay que elegir un indicador por excelencia de cómo es el indicador ambiental relacionado con la sostenibilidad, pues yo me quedaría con el indicador de huella de carbono. Bueno, y luego hemos hecho muchos informes temáticos, desde el cambio de ocupación del suelo, el de calidad de las ciudades, agua y sostenibilidad, sostenibilidad local, urbana y rural, patrimonio y paisaje, cambio global, ciudades, el de empleo verde. El empleo verde en una economía sostenible quizás ha sido uno de los informes que mejor proyección nos ha dado, porque hemos entendido que esto de medio ambiente significa también oportunidades, como dicen las jornadas de hoy, y además crea empleo. A eso voy a dedicar una buena parte de la sesión de introducción y a demostrar efectivamente que esto de la sostenibilidad, aparte de ser rentable y ser un enfoque competitivo, pues también es una fuerza motriz generadora de empleo. Bueno, además de ese informe, como digo, que tiene ese interés, sobre todo en este contexto de crisis, ¿no? Cuando estamos hablando de tantas cosas y también de la crisis, pues cómo el medio ambiente genera empleo. Un informe más sobre biodiversidad en España, un informe mucho más reciente sobre lo que es la economía verde en el contexto de Río+20, la última conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Uno de los ejes principales de la conferencia era justamente el de la economía verde, y ahí hicimos esa monografía justamente para explicar el significado de una economía verde. Bueno, y uno de los últimos informes que hemos publicado también es el empleo verde en Aragón, que yo creo que también en las regiones van necesitando tener una investigación específica de su región para ver cómo se genera empleo verde. Bueno, quizás también Canarias puede ser interesante que pueda meterse en esa dinámica de ver cuánto empleo se genera desde la perspectiva del medio ambiente. Ahí tengo los apuntes del informe que digo que hicimos conjuntamente con la Fundación Biodiversidad en el año 2010 y algunas cosas se podrán sacar de ahí. Bueno, dicho todo esto, pues hacemos más cosas. Tenemos esa misión de trabajar también en red y hemos constituido una red de observatorios de sostenibilidad, que ya somos 37, algunos de ellos ya también latinoamericanos, es decir, que trabajamos en red, intercambiamos experiencias, buenas prácticas. Eso es importante. Quiero decir con esto que la sostenibilidad no es algo que está solamente en algunos sitios de una manera ahí escondida, sino que, bueno, ayuntamientos, municipios,
sectores, territorios enteros, pues tienen sus propios observatorios de sostenibilidad, lo cual nos ayuda a trabajar en red para, como digo, pues intercambiar buenas prácticas y acumular experiencias e incluso pues unificar metodologías de investigación. Y para difundir más todas estas cosas, pues tenemos las plataformas de comunicación temáticas sobre sostenibilidad urbana y territorial, sobre agua, sobre empleo verde y economía sostenible y otras plataformas de cambio climático y demás. Esto con la intención de impulsar más ese conocimiento y darlo más a conocer, porque lo que queremos, como decía al principio, es cumplir nuestra misión de difundir este conocimiento para estimular el cambio social hacia la sostenibilidad. Bueno, dicho todo esto, esta es la red de observatorios, que ya he comentado anteriormente, y la guía que hicimos. Dicho todo esto como preámbulo para decir, voy a hablar desde esa perspectiva y de esa experiencia que me brinda el observatorio sobre sostenibilidad como fuerza motriz generadora de empleo. El concepto de sostenibilidad sí que hay que entenderlo desde una perspectiva también integral y hay que tomarlo también como un marco de referencia estratégico para una economía productiva. Y en ese sentido, pues hacer una reflexión previa y general. Es cierto que la creciente presión humana pues, está provocando un cambio planetario, un cambio global. Y eso es consecuencia de una serie de fuerzas y de interacciones que están actuando y que se retroalimentan mutuamente. En cualquier caso, estamos ante el gran desafío de gestionar de forma sostenible un planeta en permanente cambio y permanente evolución. Y somos 7.000 millones de personas en el planeta actualmente. Y eso es importante porque cuando yo nací éramos 2.500 millones, que me acuerdo perfectamente, vamos, y casi he visto multiplicar por 3 veces y pico la población mundial, y se espera que haya una población de 9.000 millones de habitantes dentro de 40 años, pero además de la población, pues hay una serie de efectos ambientales negativos del impacto ambiental sobre los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Estamos ante lo que llaman algunos científicos la sexta gran extinción, una gran extinción de especies por la rápida desaparición de especies y hábitats. Y bueno, y también estamos ante el gran fenómeno del cambio climático. Todo eso, ¿qué configura? Pues configura un fenómeno global, que se ha llamado cambio global, o incluso algunos lo han definido como la era del antropoceno. Es decir, una nueva era donde la especie humana es la que define y decide los designios de la biosfera, que hasta ahora habían sido decididos por la propia evolución de los sistemas ecológicos. Bueno, en todo caso, estamos ante este gran desafío y eso requiere una respuesta. Esa respuesta se llama sostenibilidad para un desarrollo sostenible. Y se dice de la sostenibilidad y también se comenta del desarrollo sostenible que son términos sinónimos, en realidad no lo son. Tienen que ver uno con otro, naturalmente. La sostenibilidad es un conjunto de principios operativos que hacen que un sistema sea más o menos sostenible o perdurable en el tiempo. Y el desarrollo significa una opción social en base a los principios de sostenibilidad para hacer que un desarrollo sea verdaderamente sostenible y equitativo a lo largo del tiempo. Así que, aunque se utilicen de una manera sinónima, pues no es exactamente lo mismo, pero en cualquier caso configura nuevos paradigmas, como decía también al principio Francisco, porque estamos ante nuevos planteamientos de modelos científicos, nuevas cosmovisiones y, en definitiva, pues nuevos paradigmas como este de la sostenibilidad, el paradigma sostenibilista. ¿Qué se entiende por esto de la sostenibilidad? Aparentemente son conceptos sencillos, pero encierran problemas complejos y también interacciones complejas y también, por lo tanto, soluciones complejas. ¿Qué no es en ningún caso el desarrollo sostenible bajo principios de sostenibilidad? No es en ningún caso un estado de armonía fijo, un estado ideal, un modelo definido. Si es algo, es un proceso abierto de permanente aprendizaje y de permanente cambio estructural. Así que se trata de cambiar las formas de producir para que sean sostenibles, cambiar las formas de consumir para que sean sostenibles, cambiar las formas de distribuir, pero también hay que hacer una reflexión para entender que la sostenibilidad implica un cambio en el nivel personal y significa también nuevas formas de ser, de estar, de conocer, de aprender, de educar. Y eso también tiene que ver con una transformación a nivel individual, ¿no? En cualquier caso, la sostenibilidad que da lugar a este proceso de desarrollo sostenible es un proceso dinámico. Y la sostenibilidad, otra cosa que tiene que ser importante es que o se entiende que es integral o no es verdaderamente sostenibilidad, porque solamente hablar de sostenibilidad económica o ambiental o financiera, como se hace ahora. A veces
uno que lleva mucho tiempo en este asunto de la sostenibilidad se da cuenta que ahora todo el mundo utiliza el término de la sostenibilidad como la gran palabra de moda. Eso todo se utiliza en ámbitos, en fin, que no son muy aceptables. Se habla de sostenibilidad de las jubilaciones, de sostenibilidad de las pensiones, de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad presupuestaria, de sostenibilidad de la deuda. El otro día le oía decir a un político, sostenibilidad de la deuda. Digo, ¿la deuda? ¿Sostenerla? ¿Cómo que hay que sostener la deuda? No, no. A la deuda, yo siempre he estudiado que hay que aliviarla, ¿no? El alivio de la deuda. Y en tal caso hay que pagarla. Pero sostenerla, no, hombre. Y porque la palabra esté de moda, pues la sostenibilidad de la deuda, pues no. La deuda no tiene que ser sostenible, ¿eh? Lo que hay que hacer sostenible son otras cosas para pagar la deuda. Bueno, en ese sentido, la sostenibilidad o es integral o no responde a un concepto verdadero de sostenibilidad. Por eso se trata de una dimensión básica, la ambiental, la base que sustenta los recursos que proporcionan los inputs que decía Francisco al sistema productivo, y la base sobre también la que recibe todos los desechos de la actividad productiva. La ambiental es la básica. De ahí se construye, digamos, la sostenibilidad social de un sistema social que tiene que tener su propia cohesión, y de ahí la sostenibilidad económica en el sentido de que la dimensión económica opera dentro de un contexto social y a su vez dentro de un contexto ambiental, ¿no? Pero representado de una forma vectorial, como está ahí, pues significa que es un sistema de relaciones múltiples que están además vinculadas con otros aspectos de la dimensión institucional, que es el que le da coherencia y cohesión a las otras dimensiones. Y además hay que verla, esta sostenibilidad, en un contexto ético, una envolvente ética, porque si no estamos hablando de otros principios y otros valores éticos, realmente pues esto no tendría mucho sentido para llevarnos a otro modelo de desarrollo que sea realmente sostenible. Así que además de las sostenibilidades ambientales, económicas, sociales e institucionales, hace falta esa dimensión ética de esos valores éticos para proporcionar exactamente la verdadera dirección del desarrollo sostenible. Y una cosa más importante incluso es que siempre estamos hablando de los procesos de sostenibilidad como equilibrios y reequilibrios dinámicos, ¿no? Y son las interacciones entre los sistemas ecológicos, los sistemas sociales y los sistemas ambientales en permanente evolución conjunta. Pero como se trata sobre todo de adaptarse a un cambio global que está provocado por el ser humano, pues el concepto que creo que mejor identifica esto de la sostenibilidad es el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen los sistemas de adaptarse al cambio, de vencer las fluctuaciones externas y en ese sentido de aprovechar sus capacidades de autoorganización y de recuperación para recuperar, digamos, ese equilibrio y poder ser sostenible a lo largo del tiempo. Así que en ese sentido somos muy conscientes de lo que es la insostenibilidad de los sistemas ante este cambio global, pero todavía no hemos definido con gran precisión qué es lo que hay que hacer sostenible en el tiempo y cómo hay que hacerlo sostenible, ¿no? En todo caso, estamos hablando de otro estilo de desarrollo distinto, alternativo frente al desarrollo depredador que hemos tenido hasta ahora, y hay que hacer un cambio empezando por frenar lo más insostenible y luego empezar a construir el camino verdadero de la sostenibilidad. Y un desarrollo sostenible en ese sentido pues tiene que ser un estilo de desarrollo que cumpla una serie de requisitos. Primero, que sea ambientalmente sano, un desarrollo sin destrucción sistemática de la naturaleza, un desarrollo en ese sentido ambientalmente limpio, pero además tiene que ser un desarrollo socialmente justo, con equidad social, con solidaridad diacrónica y sincrónica con las generaciones presentes y las generaciones futuras. Además tiene que ser un desarrollo económicamente viable, de una economía que sepa convivir dentro de los límites marcados por la ecología global, y un desarrollo que sea éticamente responsable, es decir, que un estilo de desarrollo que sepa pensar en términos mucho más biocéntricos y mucho menos antropocéntricos, porque la historia de la civilización occidental está basada en un enfoque antropocéntrico del ser humano como el dueño de los recursos naturales, el dueño de la naturaleza, con ese enfoque utilitarista, pero realmente nosotros somos una especie más en el conjunto del sistema global y tenemos que compartir ese espacio ambiental con las otras especies vivas. Entonces, igual que hay derechos humanos, también hay derechos de la naturaleza. Es un planteamiento macrobioético, que diría Potter en ese sentido, donde nos enseñaría a repensar un poco nuestra relación de seres humanos con el entorno y con el sistema global. Bueno, dicho todo esto, si entendemos ya algo de la sostenibilidad y la opción social del desarrollo sostenible, ¿cómo pasar de esa insostenibilidad a la sostenibilidad?
Pues es cierto que los modos de producción tienen que ser sostenibles, hay que avanzar también en modos de consumo que sean sostenibles y también una distribución equitativa. Pero ¿esto cómo se hace? Pues no se pasa de la insostenibilidad a la sostenibilidad de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo y requiere adaptación y requiere estrategias de cambio. Y eso significa transiciones a gran escala. Pasar de lo insostenible a lo sostenible requiere todo esto y eso es algo que requiere transformaciones estructurales. Y son grandes transiciones hacia el desarrollo sostenible entre la dimensión local y la dimensión global y son de índole económica, de índole social, institucional, política, urbana. Tenemos que cambiar nuestras instituciones para realmente hacer frente a este proceso de transición y cambio hacia el desarrollo sostenible. ¿Por dónde empezar? Pues la primera cuestión seguramente será empezar esas grandes transiciones con la gran transición económica, es decir, reestructurando el sistema económico mundial y su motor energético. Un motor energético basado en fósiles, combustibles incluso baratos, pero que han generado muchos de los problemas ambientales que ahora sufrimos, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces con el sistema económico? Repensarlo. El sistema económico, en definitiva, es un subsistema dentro del ecosistema global. Esto ya lo decía un economista en el año 66, que era el profesor Boulding, cuando hablaba del navío espacial Tierra. Y lo que es cierto es que el sistema económico, como subsistema, importa del medio ambiente recursos naturales y energía, los transforma en bienes y servicios que indefectiblemente los devuelve al medio ambiente en forma de residuos y en forma de calor residual. Esto que nos enseña en economía, primero, que como es un sistema, no puede crecer indefinidamente dentro de un sistema global que lo alberga, que es un sistema finito que no crece, solamente evoluciona. Por lo tanto, el crecimiento sostenible, como dice Daly, es un oxímoron porque es una contradicción. No puede haber un crecimiento indefinido dentro de un sistema finito. En segundo lugar, que hay que entender las leyes de la termodinámica. En la economía teníamos que darnos un cursito en los economistas de entropía y de termodinámica para entender primero que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pues todos los recursos que entran al sistema productivo se transforman en residuos y en calor. Y luego después la segunda ley de termodinámica, la ley de la entropía, donde sabemos que los procesos entrópicos son procesos irreversibles, donde realmente los recursos, la energía se transforma, pero siempre pierde su calidad hasta convertirse en entropía del sistema, que realmente lleva a una tendencia hacia el caos. Los procesos son irreversibles, los recursos valen no porque lo diga el mercado con un precio, sino porque tienen una baja entropía, que es lo que realmente es importante. Y ese tipo de enseñanzas termodinámicas para la economía pues, nos viene muy bien para repensar cómo funciona el sistema económico. Y una tercera enseñanza que no tenemos que aprender en economía es a repensar la lógica de lo vivo, porque si el subsistema económico es un subsistema de la biosfera tiene su propia lógica. Y es una lógica, por ejemplo, donde no hay residuos. Y en esa lógica de los residuos, la propia economía como subsistema tenía que también aprender a repensar la propia lógica utilitarista del mercado, de maximización del beneficio a corto plazo, por otra lógica, otra ecológica de la economía dentro del sistema ecológico global. Bueno, dicho todo esto, pues, ¿de qué se trata? De la economía nueva. Es una economía que es una nueva economía, ahora llamaremos verde, que hay muchas economías de colores, ahora la economía azul, hay economía rosa, la economía malva, pues uno empieza a hablar de color de la economía y uno se pone colorado de tanto color, ¿no? Pero en fin, sí que se trata de reestructurar el sistema económico mundial. El fundamento del cambio es el cambio del metabolismo de la economía productiva, es decir, de ese aparato digestivo que engulle recursos, materia y energía y excreta residuos que van a parar al medio ambiente, es ese cambio de ese metabolismo, de ese aparato digestivo, que es un cambio de pautas de producir y de consumir de forma diferente, de forma sostenible, con otros valores a largo plazo, con una visión también de equidad intergeneracional, no solamente para esta generación, sino para las generaciones venideras, que eso requiere también otros indicadores. Estamos muy acostumbrados al indicador del PIB, pero ahora hay que ir más allá del PIB, con indicadores de desarrollo sostenible, de bienestar, de satisfacción vital, incluso de felicidad. Eso es lo que demanda la sociedad. Y en cualquier caso, lo que se trata al final es de reorientar la lógica económica dominante con otra racionalidad ética, con mayor eficiencia y con mayor equidad. Dicho todo eso, pues tenemos que repensar en que esta economía se tiene que ecologizar y realmente lo que puede haber es un proceso de fertilización cruzada, ¿no? Es una ecologización de la economía y una
economización de la ecología. Y eso es para, en definitiva, pues, cambiar el modelo y el sistema dominante por otro nuevo modelo de economía y sociedad. Y ahora viene la definición de economía verde. En los ámbitos académicos discutimos mucho entre la economía ecológica y la economía ambiental, y la gente normal dice, pero bueno, esto no es como el gato blanco o el gato negro, ¿y es esto de economía ambiental, ecológica? No es todo lo mismo. No. Hombre, no es exactamente igual. Hay corrientes de pensamiento que defienden la economía ecológica más radical, más integradora entre economía y ecología, la economía ambiental, una economía más de corte neoclásico, para internalizar las externalidades ambientales. Hay sus diferencias, ¿no? Pero en el fondo es que durante mucho tiempo la economía ha estado alejada de los planteamientos ecológicos, de las relaciones con el medio ambiente, y ha sido una economía, en ese sentido, pues marrón, una economía que produce residuos, que no tiene en cuenta la contaminación, los costes de la contaminación, no tiene en cuenta los beneficios de los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas. En ese sentido, pues es una economía bastante depredadora, ¿no? Cuando se plantea la economía verde, y sobre todo ahora se refuerza en la cumbre de Río +20, pues se plantea un tipo de economía distinta, ¿no? ¿Y qué es esta de la economía verde? ¿Es igual que la economía ambiental, la economía ecológica? Bueno, pues hay sus diferencias. Se quiere dar otro planteamiento quizás más operativo, ¿no? Sí que se reconoce que esto de crecer ilimitadamente es complicado porque se agotan los recursos, porque también se agota la capacidad de los ecosistemas para recibir residuos, en fin, y también se habla de crecimiento verde. Esto también tiene sus peculiaridades porque el crecimiento, aunque fuera verde, también llevaría seguramente finalmente al agotamiento de los recursos y al cambio climático, a un exceso de contaminación que los ecosistemas no pueden absorber, ¿no? Pero sí que hay un cierto consenso de que hay una economía distinta a la economía marrón esta, que es esta economía verde, como la queramos llamar, que puede ser importante a la hora de mejorar la prosperidad sin aumentar el uso de los recursos y minimizando el impacto ambiental. En definitiva, haciendo un uso eficiente de los recursos, lo que viene a significar el concepto de ecoeficiencia. Bueno, pues en esa idea de hacer una economía que no sea tan agresiva, que sea una economía generadora de empleo, que esté de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas y además que pueda tener una distribución de los beneficios más equitativa, pues se plantea este nuevo concepto de economía verde. La economía verde, algunos dicen, esto es igual que el desarrollo sostenible. No, pues tampoco. El contexto donde tiene que desarrollarse una economía verde es el contexto del desarrollo sostenible. Esa opción social que nos dice que queremos un desarrollo equitativo, solidario, un desarrollo limpio, en fin, todo lo que hemos dicho anteriormente. Y la economía tiene que ver con ese tipo también de los aspectos puramente económicos del capital financiero o el capital manufacturado, pero también justamente teniendo en cuenta el otro capital importante, que es el capital natural, el capital prestado por la naturaleza, hasta ahora de forma gratuita, y luego también toda la parte de ese componente social, del bienestar humano, del capital social, que entra también dentro de este juego de la economía verde. Hay una parte de este bienestar social y humano que no está dentro de la economía porque pertenecen a otras cuestiones más allá de la economía, ¿no? Pero bueno, parece que vamos definiendo un poco cuál es el marco de actuación de esta economía verde, ¿eh? Y dicho esto, dentro de la empresa y la economía productiva, ¿cómo le va la sostenibilidad a las empresas? Y las empresas que sacan con esto de la sostenibilidad y de tener una conciencia ambiental y un comportamiento más ecológico. Esto es importante a las empresas, les va bien en el negocio. Bueno, pues yo creo que sí. En el fondo también se trata de cambiar el metabolismo del sistema productivo, ¿no? Y eso tiene que ver, como se decía, pues, cerrando los círculos de procesos abiertos que ahora mismo tiene esta economía no ecológica. Eso tiene que ver con decir, se trata de cambiar los ciclos productivos lineales a otro concepto de economía de la naturaleza, que tiene que ver a su vez con el concepto de biomímesis o de imitación de los ciclos naturales. Cuando el profesor Haeckel en 1869 se le ocurrió definir el concepto de ecología, ya por entonces, Haeckel definió la ecología como la economía de la naturaleza, viendo que realmente la naturaleza en ese sentido era muy económica, que ahorraba muchos recursos, porque como no tenía desperdicios, era todo un ciclo cerrado, pues él puso el símil de que era esa ecología, la definición como economía de la naturaleza. Bueno, pues hay que reinventar otra vez la ecología de entonces, ¿no? De hace un siglo y pico. Se trata de apostar por esa economía cíclica, cerrando los ciclos materiales. Eso se ha dado el nombre de ecología industrial.
Y bueno, y sobre todo, pues a ajustar la capacidad de la producción a la propia capacidad de los ecosistemas naturales, ¿no? Por eso el concepto de ecología industrial, que luego insistiré un poco en ese tema, porque es, digamos, el gran yacimiento de empleo verde. Si hacemos una economía productiva basada en el principio de biomímesis o de ecología industrial, ahí estamos realmente generando enormes puestos de trabajo. Esa economía de la sostenibilidad tiene que ser, sobre todo, procesos con eficiencia, y eficiencia ecológica y económica. Es decir, en definitiva, es el propio concepto de ecoeficiencia. Hacer procesos más ecoeficientes significa procesos que ahorran recursos, que ahorran generación de residuos, que ahorran pólizas de seguros para las empresas, porque si las empresas tienen un sistema de gestión ambiental en el sentido que es más adecuado, que minimiza el impacto ambiental, al final ahorran pólizas de seguros. Incluso cuando una empresa puede acudir a un sistema de financiación, va a un banco, a una caja, y va a pedir financiación si tiene hecho un buen diseño de sus riesgos ambientales, si tiene un buen sistema de gestión ambiental, la teoría al menos dice que seguramente podrá tener mejores facilidades financieras. Pero bueno, yo en este terreno no me quiero meter mucho, estando hoy aquí en el foro de Caja Canarias, pero es verdad que puede también ahorrar en pólizas de seguros porque disminuye los riesgos y también puede tener mejores condiciones financieras porque tiene menos riesgos. Por lo tanto, a la hora de evaluar los riesgos globales, los riesgos financieros, también los riesgos ambientales, si tiene menos, pues estamos hablando de mejores condiciones para la financiación del sistema productivo. Eso tiene que ver, a su vez, con hacer procesos eficientes con la desmaterialización, es decir, que la economía productiva sea menos intensiva en materia, más desenergizada también la economía, es decir, menos intensiva en energía, que por cada unidad de producto puesto en el mercado, pues realmente se consuma menos materia y se consuma menos energía. Y también que se genere menos toneladas de CO2, es decir, que una economía también descarbonizada, es decir, una economía desmaterializada, desenergizada y descarbonizada. Eso tiene también sus límites, que justamente son los efectos rebote y los efectos volumen, pero el fundamento es este. La ecoeficiencia o la desmaterialización en general es, en definitiva, hacer más con menos. Y estamos hablando de unos procesos que van para mejorar la calidad de vida, el desarrollo económico y el bienestar, pero hasta ahora estos procesos de desarrollo iban aparejados también a procesos de impacto ambiental, es decir, sí que había desarrollo, pero con contaminación. Lo que se trata es que se disminuya el uso de recursos y se disminuya el impacto ambiental. Por eso, conjuntamente con la mejora del bienestar, del desarrollo, de la calidad de vida, lo que hay que hacer es desacoplar o disociar esos procesos de desarrollo y de bienestar del uso de recursos naturales y de la contaminación. Y eso es, en definitiva, la disociación o el desacoplamiento, o, como decía antes, pues la desmaterialización de la economía con el sistema ambiental. Desvincular los procesos económicos de las presiones ambientales, en definitiva. ¿Y eso es competitivo? ¿Y eso es eficiente? Pues sin duda ninguna. La ecoeficiencia sería el primer paso, pero no sería lo definitivo, porque además de la ecoeficiencia haría falta la suficiencia. Estamos en una sociedad muy consumista y la pregunta todavía sigue siendo ¿cuánto es suficiente? Porque ahora la crisis parece que va dándonos un poco más de racionalidad, ¿no? en un cierto consumo. Quizás hemos consumido las sociedades opulentas pues, demasiado alegremente. En fin, ahora la crisis tiene un poco más de racionalidad cuando hablamos de un consumo inadecuado o también de una producción inadecuada. El caso es que este desacoplamiento, esta ecoeficiencia, no será suficiente si no cambiamos también el comportamiento del consumo. Aparte que la propia ecoeficiencia tiene sus límites por los efectos volumen y los efectos rebote. Si ganamos eficiencia porque los procesos son más eficientes, si aumentamos el tamaño de la economía o el consumo, al final las ganancias de esa sostenibilidad pueden desaparecer. Pongo un ejemplo. Los coches son mucho más eficientes ahora que hace unos años. Consumen menos litros de gasolina por cada kilómetro recorrido. Esa ganancia de eficiencia, de menor consumo, se puede perder si cada vez hay más coches.
Por lo tanto, por el efecto rebote o efecto del volumen, o porque como la gente dice, hombre, como es ahora más barata, me sale más barata la gasolina, pues consumo más, hago más kilómetros, o bien porque aumenta el parque de automóviles. Por lo tanto, el efecto rebote o el efecto de volumen pueden, digamos, anular las ganancias de la propia ecoeficiencia. El invento será hacer, el balance total será lo definitivo, si la ganancia de eficiencia también está sujeta a esos límites de rebote de volumen. Y luego está la suficiencia en el consumo, modificar las pautas de consumo para que fueran de alguna manera distintas y sobre todo mucho más sostenibles. Bueno, ahí se ve en el gráfico, por ejemplo, como es verdad que el mundo consume muchos recursos naturales, hemos consumido un 50% más que hace 30 años y ahora se habla incluso de consumir hasta 100.000 millones de toneladas en 2030. Bueno, y con un cierto desacoplamiento del PIB, es decir, que de alguna manera sí que estamos hablando de una menor intensidad del uso de los recursos y de la generación de residuos con respecto al PIB. Pero lo importante es hacer una disociación absoluta, no solamente relativa, es decir, no solamente que crezca el PIB y que mejore, que disminuya el impacto ambiental, sino que realmente ese impacto ambiental siga siendo negativo de forma permanente. Es que tenemos una economía muy ineficiente en todo. En el sistema de movilidad y transporte. Pues miren aquí este ejemplo que yo creo que es muy claro. Una cosa que se llama coche transporta a otra cosa que se llama persona con un rendimiento en movilidad del 2%. Es decir, de la cantidad de la energía potencial que se mete en este coche, se pierde, y un coche que pesa 1.500 kilos, no lo he dicho, para transportar a esa otra cosa que se llama persona que pesa 70. Así que uno piensa, a ver, mover 1.500 kilos para transportar una cosa de 70, parece que de momento el rendimiento como que no cuadra mucho, ¿no? Y luego que el rendimiento energético se pierde, porque se pierde un 25 por fuerza, otro 75 por radiación, escape de gases, refrigeración, movimiento. Total, que lo que es la ganancia neta realmente en movilidad, para mover 1.500 kilos con una persona dentro de 70 kilos, pues eso no tiene más que un rendimiento del 2%. Luego hay algo equivocado en el sistema cuando somos tan ineficientes. ¿Y qué le pasa a las casas? Las casas les pasa igual. El aire acondicionado, el agua caliente, la iluminación, todo esto gasta muchísima energía y no son sistemas de hogares eficientes, ¿no? En la Unión Europea el 40% del consumo de energía se gasta en los hogares, ¿no? En el caso de España y en el caso de Canarias menos. Es menos todavía porque las condiciones climáticas pues, son mucho más favorables, pero bueno, hasta el 40% como promedio de consumo de energía en edificios dentro de la Unión Europea. De todo esto, ¿qué se deduce? Que los ciclos abiertos es un despilfarro económico. Estamos acostumbrados a esa estructura lineal de la economía productiva, de los procesos de flujos abiertos, donde no hay conexión entre el producto y el desecho, entonces era un paradigma equivocado, los recursos naturales eran abundantes, los recursos humanos eran escasos, lo que importaba era el aumento de la productividad en el trabajo y lo que no importaban eran los costes al medio ambiente, con lo cual tenemos un paradigma de la economía convencional que era un paradigma productivista consumista que realmente lo hacía poco sostenible. Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues un ciclo cerrado de la economía productiva donde realmente ya tenemos una conexión entre los productos y los residuos, donde los desechos se pueden transformar en materia prima para otras fases productivas y se trata de cambiar el paradigma. Los recursos naturales son escasos, los recursos humanos son abundantes, véase la tasa de paro, si no es abundante. Y la integración de ciclos es importante porque no solamente hay que aumentar la productividad del trabajo, sino la productividad de los recursos. Lo que hay que optimizar es el capital natural con el capital financiero y el capital económico, y al final esto se llega a un nuevo paradigma, que es un paradigma distinto, que es el paradigma de la sostenibilidad. ¿Esto se está produciendo? Pues en el mundo occidental sí, y hay un cierto desacoplamiento, los países empiezan a ser más eficientes en ese sentido y hay menores tasas de despilfarro, pero todavía no se ha conseguido el llegar a una economía verde planteada a nivel global, que sería interesante. Si se pusiera una economía verde a nivel mundial, tendríamos que los países desarrollados disminuirían su presión sobre los recursos, con eso se liberaría espacio ambiental y quedarían recursos naturales disponibles justamente para que los países en desarrollo pudieran utilizarlos para su propio desarrollo y legítimo desarrollo. Porque es que resulta que ahora cuando los países pobres aspiren a su legítimo derecho al desarrollo, pero los países ricos decimos, bueno,
ya es tarde, porque ya hay mucha contaminación, porque está el cambio climático, ya no cabe más contaminación en la atmósfera, ya no se puede. Ahora tenéis que ajustaros. Pero, hombre, después de 200 años de desarrollo industrial en los países ricos, ahora que a los países pobres les toca el turno, dicen que ya no hay recursos o que no hay espacio ambiental suficiente. Bueno, con una economía verde seríamos capaces de liberar más espacio ambiental para dejarles la oportunidad a su legítimo derecho a desarrollo en los países pobres, ¿no? La economía verde que estima Naciones Unidas, sí, si se invirtiera un 2% del PIB mundial en los sectores estratégicos, se puede dar un cambio definitivo a hacia la economía verde. Y no solamente hacia la economía verde, sino también hacia la erradicación de la pobreza, que esto es lo que se ha discutido en Río +20 y yo creo que son las conclusiones grandes. La economía verde también erradica la pobreza, ayuda de una manera mucho más rápida justamente a erradicar la pobreza. Invirtiendo de esta manera, por ejemplo, en eficiencia energética con renovables, pues se puede aumentar realmente la eficiencia energética de una manera espectacular. Incluso la huella ecológica a nivel mundial podría disminuir en un 50% para el año 2050. Es que los países pobres necesitan energía. Todavía hay en el mundo, en los países subdesarrollados, 1.500 millones de personas que no tienen acceso a la energía comercial, a la electricidad. Pero 3.000 millones de personas viven todavía de la biomasa, de los residuos de la biomasa, de la leña, del carbón vegetal o incluso del estiércol seco que utilizan como fuente de recurso energético, ¿no? Entonces, es importante también llegar a un planteamiento de una economía hipocarbónica, como ha dicho la Unión Europea. Para el año 2050 la economía ya debería estar descarbonizada y eso requeriría un esfuerzo importante. Es el compromiso de la Unión Europea, no solamente para el 2020, que requiere que tengamos un 20% menos de gases de efecto invernadero, sino llegar al 2050 con una reducción entre un 80 o un 95%, entre un 80 y un 95% de la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Fíjese que para el protocolo de Kioto, que termina ahora este año 2012, el compromiso de la Unión Europea era reducir un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero, un 8%. Estamos hablando de reducir entre un 80 y un 95% las emisiones de aquí al año 2050, ¿no? O sea que el esfuerzo realmente es importante. Pero el esfuerzo se puede dar, porque miren cómo está ese gráfico diciendo que con energías renovables, fundamentalmente con energías renovables, con otras tecnologías, se puede llegar a ese proceso de descarbonización. Y esa economía hipocarbónica, baja en carbono, sería una economía todavía mucho más competitiva, ¿no? La economía verde, entonces, ¿qué significaría también? No solamente economía hipocarbónica en ese sentido, sino también economía basada en la ecoinnovación, y eso genera empleo verde. En la Unión Europea ya hay 3,5 millones de personas que viven de la ecoindustria, los empleos generados en las industrias ecológicas, y bueno, ya les contaré también un poco los empleos que se generan también en España, que estamos hablando de esto. La economía verde también pasa por las ciudades. No hay una economía verde sin una ciudad verde, una ciudad ecológica o una ciudad sostenible. Ahora se habla mucho de las smart cities, de las ciudades inteligentes. Bueno, eso es un buen invento de algunas multinacionales que quieren vender tecnologías de la comunicación. Y es verdad que las ciudades inteligentes pues, mejorarán los transportes, con transportes inteligentes, con un consumo inteligente, con contadores inteligentes, con lo que llaman también las smart grids, las redes inteligentes de transporte eléctrico. Pero una ciudad inteligente no necesariamente es una ciudad sostenible, sino tiene también ciudadanos inteligentes que sepan tener pues otro comportamiento y otras condiciones. Por lo tanto, una economía verde también se fundamenta en un cambio de las ciudades, porque ya en la Unión Europea el 80% de las personas que habitamos en la Unión Europea somos urbanitas y la tendencia es creciente, con lo cual, en fin, si las ciudades no son sostenibles, pues no habrá ninguna esperanza de tener una sostenibilidad global. Por lo tanto, la economía verde también pasa por las ciudades, como digo. La economía verde también pasa por un consumo distinto, un consumo sostenible, responsable, no solamente de los consumidores de a pie, sino también de la compra pública verde. El 19% del PIB de la Unión Europea está en el sector público. Si el sector público hiciera compra pública ecológica, compra pública verde, ya sería una gran fuerza atractora para enseñarnos a los demás cómo hay que comprar ecológicamente, ¿no? Donde hay que dar ejemplo es desde la Administración para hacer enseguida ese ejercicio de decir cómo se puede consumir mucho más responsable, ¿no? Aparte está el comercio justo, el consumo responsable, que se está poniendo ahora, digamos, pues mucho más en boga.
La economía verde hay que hacerla operativa, eso requiere cambiar los sistemas de contabilidad, por ejemplo. Las cuentas nacionales no recogen los costes ambientales, no recogen los beneficios ambientales del medio ambiente, por ejemplo, no recogen los pagos y los servicios de los prestados por los ecosistemas, y los servicios ecosistémicos ya se calcula que se pierden, o sea, se pierde biodiversidad y se pierden entonces esos servicios de los ecosistemas del orden de 50.000 millones de euros anuales, y equivale al 7% del PIB. Es decir, que lo que produce la naturaleza de forma gratuita no se contabiliza en los sistemas de cuentas nacionales. Hay que tener en cuentas al medio ambiente, en las cuentas nacionales, en los sistemas de contabilización hay que tener en cuenta el medio ambiente, porque el medio ambiente vale por sí mismo y tiene mucho valor económico, aunque no tenga un precio de mercado. Porque, como decía Machado, cualquier necio es capaz de confundir valor con precio. La biodiversidad, los ecosistemas, aunque no tengan precio de mercado, tienen valor económico y tienen que contabilizarse bien en los sistemas de cuentas nacionales, ¿no? Por eso es importante también tener instrumentos económicos, como la internalización de las externalidades positivas ambientales, como son los servicios ecosistémicos. Hay que hacer pagar a los que realmente mantienen los servicios de los ecosistemas, a ese mundo rural que realmente es el que está haciendo posible que en el campo esos ecosistemas sigan funcionando y dando esos servicios de los que disfruta toda la humanidad, ¿no? Entonces, el pago por servicios ecosistémicos es un componente fundamental de la nueva internalización de los costes ambientales. Igual que eso está la internalización de las externalidades ambientales negativas. Quien contamina paga, o quien usa los recursos paga. Que perdemos mucho por no internalizar bien esas externalidades. En la Unión Europea ya son 500.000 muertes prematuras al año, 500.000 muertes prematuras al año por contaminación atmosférica en grandes ciudades, de las cuales a España le corresponde el orden de 20.000 muertes prematuras. Eso significa 9 meses de esperanza de vida perdidas, entre 9 meses y 2 años, en fin, y una parte importante de PIB, ¿no? De costes económicos justamente por esas externalidades, ¿no? Así que la economía verde, esto ya voy terminando para centrarme en el tema del empleo, requiere instrumentos basados en el mercado para tener una fiscalidad ecológica adecuada, pagar por contaminar, también subvencionar a esos servicios ecosistémicos, requieren puesta en marcha de mercados de carbono, mercados de agua o mercados de biodiversidad, eliminar los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y sobre todo sistemas de gestión ambiental en las empresas, ¿no? Y volviendo al tema de la economía productiva de las empresas, pues resulta que todo esto de la sostenibilidad se ha convertido en esta fuerza motriz que es capaz de cambiar las formas de producir y de formas de consumir con ese color verde, y eso a su vez puede mejorar la racionalidad económica y la propia eficiencia y competitividad de los sistemas productivos de las empresas. ¿Para qué vale entonces si estamos ya con una mejor conciencia ambiental, si estamos con una idea de que hay que ir a otro desarrollo que sea sostenible, si estamos hablando de todo esto? Pues mira, toda la relación de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente es enorme en temas de prevención, de medición del impacto ambiental, de controlar el impacto ambiental, de limitar los daños, de minimizar y corregir esos impactos ambientales, el agotamiento de los recursos, fomentar la eficiencia, el ahorro, el ecodiseño de productos ecológicos, actividades saludables, en fin, incluido todo esto en el cambio de modelo ante la crisis sistémica, porque la crisis ahora económica nos viene a hacer justamente a reafirmar todo lo que veníamos diciendo, porque en un contexto de crisis es cuando es más importante ahorrar más recursos, ser más eficientes y no despilfarrar, porque eso justamente es lo que nos lleva a mayor competitividad, sin tener que recortar más de los presupuestos. Simplemente ahorrando la factura del petróleo de los 50.000 millones de dólares anuales que pagamos por los combustibles fósiles, si eso se fuera traduciendo en energías autóctonas, autosuficientes, en energías renovables, pues sería mucho mejor, no habría que recortar tanto de otros sitios. Y eso es importante porque las energías renovables son autosuficientes, autóctonas, no contaminan, generan empleo local, colaboran con el desarrollo local sostenible,
no hay que gastarse en comprar derechos de emisión de gases de efecto invernadero, no hay que gastarse en salud porque la contaminación que provocan los combustibles fósiles ahí provoca, digamos, todos esos impactos ambientales tan negativos. Es decir, que es un planteamiento muy coherente con lo que es un cambio de modelo, también justamente en épocas de crisis y mucho más aún, como digo, en épocas de crisis, ¿no? Así que en todo esto, toda esta conciencia ambiental y la sostenibilidad se ha convertido en esa gran fuerza motriz para proporcionar un cambio de modelo e ir hacia otra nueva economía, ¿no? En ese sentido de la calidad. Y esa economía nueva, esa economía verde, es la que genera también empleo verde. Y aquí está, digamos, el nuevo fundamento, es decir, vamos en una situación de crisis todavía a potenciar una economía que genere empleo. Porque si ahora tiene algo de sentido y de importancia hablar de medio ambiente, más aún, es porque es capaz de generar también empleo y generar una nueva dinámica económica importante. Por tanto, bueno, yo creo que hay dos retos importantes en el mundo. Uno es el cambio climático a nivel general y otro es, digamos, las políticas de generación de empleo, ¿no? Y son políticas que se refuerzan conjuntamente una con otra. Cuando hicimos el informe este de empleo verde, una economía sostenible, pues calculamos que en la última década, del 2000 al 2010, se había aumentado un 235% los empleos en el sector del medio ambiente. Eso significa que hay ya cerca en España de 550.000 trabajadores que trabajan en esta economía verde y que eso forma del orden, significa el 2,6% de la población ocupada. Y es que hay mucho que hacer en este ámbito. En el caso de los residuos, pues que cada vez generamos más residuos. En el caso de Europa, bueno, ahí están, aunque se trata de reducir, pero todavía están en los residuos y es una fuente también de empleo, porque cuanto más residuos hay que tratarlos más y, en consecuencia, pues también hay una fuente de empleo ahí. Bueno, hay muchos sectores tradicionales que son tratamiento de aguas residuales, tratamiento de residuos, energías renovables, gestión de zonas forestales, servicios ambientales a las empresas, educación ambiental, agricultura y ganadería ecológicas, gestión de espacios naturales, empleo ambiental en la industria y en los servicios, sector público, el I+D y ambiental, tercer sector, en fin. Estos son, digamos, los sectores que tradicionalmente se han relacionado con el medio ambiente y que han generado empleo, de los que destacan fundamentalmente dos sectores, digamos, punteros, que son la gestión de residuos, también la gestión de aguas y el de las energías renovables. Y es verdad que en algunos ha aumentado mucho, en el sector de las energías renovables ha aumentado un 3000% en los últimos 10 años, como digo. En el sector de los residuos pues, ha aumentado más que la media nacional, estamos hablando de un 277%, ¿no? ¿Y dónde se concentra este empleo verde en España? Pues no en todas las partes hay una distribución razonable, sino que en 4 comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia, pues se concentra, digamos, la mayor parte del empleo verde generado, casi un 60%, ¿no? Y en el caso de Canarias, perdón, estamos hablando de un 2,7% del empleo en Canarias, frente a los otros porcentajes, como digo, de que esas otras 4 comunidades casi suman el 60%. O sea que el empleo verde generado en Canarias todavía yo creo que está bastante por debajo de la media. Ahí están los sectores, cuando hicimos el estudio de Canarias, en los sectores tradicionales, ¿no? de depuración de aguas, de residuos, de renovables y demás. Bueno, pues en total en Canarias había calculados del orden de 15.000 puestos de trabajo, ¿no? Frente a los 530.000 que había en total en España. Bueno. En algunos sectores, como es en el caso de residuos en Canarias, pues eran más de 5.000 empleados, y en el de depuración de aguas 2.600 empleos y en energías renovables pues 2.194 empleos, ¿no? Es verdad que Canarias tiene un capital natural muy importante y eso también va a ser fuente, sin duda ninguna, de empleo. Pues cada vez está más en alza lo que es la economía de la biodiversidad y lo que han llamado también ahora en la Unión Europea la bioeconomía, ¿no? O sea que bueno, este es un resumen de lo que son los sectores empresariales y la generación de empleo en Canarias comparado con el total de España, ¿no? Bueno, digo que hay todavía un componente más importante que es el de la economía de la biodiversidad. Las nuevas fuentes renovables también generarán un gran impacto positivo en el sentido de que cada vez hay que hacer más frente al cambio climático. Pero son los dos temas, digamos, estrellas. Por una parte, las tecnologías
que van hacia un cambio de energía y lucha contra el cambio climático, y el tema de la economía de la biodiversidad. En las energías renovables hay estudios de la Unión Europea, perdón, de la Organización Internacional del Trabajo y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que nos hablan ya de que para el año 2030 habría como 20 millones de empleos más de puestos de trabajo en el sector de las renovables, tanto en la biomasa como en la fotovoltaica como en la eólica. En fin, aquí se ve claramente cómo están los puestos de trabajo en el sector energético, cómo se van impulsando desde los sectores más tradicionales a los sectores más innovadores, ¿no? Y también se ve de una manera muy clara que los puestos de trabajo que se generan en la economía convencional, esto es la parte de la izquierda del gráfico, no son los que más empleo generan, sino que se generan más en otros sectores que no son los más contaminantes precisamente, ¿no? Las renovables siguen siendo la estrella. En la Unión Europea se habla ya también, si se cumplen las políticas europeas, de 20% de energías renovables para el año 2020, de 3,8 millones de empleos nuevos. Y también la construcción con criterios energéticos en la rehabilitación de viviendas también es un gran yacimiento de empleo. Estamos hablando ahí de regenerar la ciudad, de rehabilitar los edificios, de rehabilitar los barrios y los distritos. En fin, otro planteamiento de construir ciudad sin destruir, sin hacer más cosas. Quiero decir con todo esto que hay una serie de sectores tradicionales de medio ambiente que han venido generando empleo, pero ahí vienen nuevos sectores emergentes que son nuevos yacimientos de empleo verde importantes. Tecnologías de la información y la comunicación aplicada en las ciudades inteligentes, como decía antes, y territorios inteligentes, la rehabilitación sostenible de edificios, el turismo sostenible, el ecoturismo, las actividades de cambio climático, la movilidad sostenible, la economía de la biodiversidad, la bioeconomía, la biotecnología, cultivos agroenergéticos y la ecología industrial. Esto de la biotecnología tiene mucha importancia porque se trata de empezar a reconsiderar todas las actividades del sector agrario con otros planteamientos e incluso pues, utilizar la biotecnología industrial haciendo otro planteamiento de desarrollo industrial basado en las biotecnologías. Y para daros una idea de empleo y de generación de negocio, estos son los últimos datos de la Unión Europea. En una estrategia de bioeconomía de la Unión Europea se está hablando de 22 millones de empleos con 2 billones con B de euros al año en los distintos sectores de alimentación, agricultura, papel, silvicultura, industria maderera, pesca y acuicultura, bioindustrias, industrias bioquímicas, enzimas, biofuel y demás. Esto del biofuel tiene que ver con las biorefinerías, es decir, utilizar todos los residuos dentro de este nuevo concepto para hacer biorefinerías. Y estos son, digamos, datos interesantes, es decir, donde todavía podemos estar pendientes de que no solamente las ciudades o las renovables generan empleo, sino que también donde hay mucho potencial realmente es en una economía basada en lo bio, ¿no? De gestión ambiental, tanto en EMAS como en ISO 14000, también en cumplimiento del Pacto Mundial, es decir, que hay mucho compromiso de las empresas apostando por el medio ambiente y en eso se ve claramente en las estadísticas. Bueno, eso también significa que las empresas al ir en esa línea pues también van generando nuevos puestos de trabajo relacionados con el medio ambiente, ¿no? La ecoinnovación, ya con esto voy a terminar. La ecoinnovación es el fundamento también de la nueva estrategia de competitividad empresarial y eso lleva aparejado también, pues, digamos, beneficios y ganancias para la economía y para la ecología, es decir, con un doble beneficio, ecológico y económico. Se ahorran recursos, se ahorran materias primas, se ahorra contaminación, se es más competitivo, se es más innovador. Bueno, y eso está demostrado. Todo este proceso de innovación lleva finalmente a un proceso de transformación del metabolismo de la industria y es lo que se ha definido como ecología industrial. La ecología industrial es eso, es realmente una nueva concepción del proceso económico para reorganizar el sistema productivo con el objetivo de alcanzar el residuo cero siguiendo la lógica del funcionamiento de los ecosistemas naturales, es decir, cerrando los ciclos, igual que hace la naturaleza que no tiene desperdicio, ¿no? De esa manera, entonces, se trata de una ecología industrial que no es la industria ecológica, que es la que fabrica bienes y servicios ambientales, es la ecología industrial que cambia el metabolismo, es una industria que utiliza los parámetros e imita los ciclos de la naturaleza a lo largo del ciclo de vida de los procesos industriales con un ciclo cerrado. De tal manera que los residuos de una fábrica serán la materia prima de otra fábrica y por eso se han inventado
este concepto, digamos, en los ecoparques industriales. De tal manera que ahí hay ecoparques industriales diseñados así, donde los subproductos de una fábrica son la materia prima de la siguiente, y con eso cierran el ciclo, hacen una gestión ambiental sostenible en un territorio y realmente se genera empleo por definición, porque todo está enfocado justamente a un equilibrio con el medio ambiente y con la producción económica, ¿no? Bueno, pues ese es el futuro, y el futuro nos lo marca la Unión Europea también para el año 2020, y yo con esta frase, pues yo creo que es muy relevante. Dice, la salida de la crisis debería ser el punto de entrada en una nueva economía social, de mercado y sostenible. Todo eso, dice la Unión Europea, pues ¿dónde hay que firmar? Yo ya me apunto. Más inteligente, más respetuosa con el medio ambiente, en la que la prosperidad reposará en la innovación y en una mejor utilización de los recursos, y cuyo principal motor será el conocimiento. Bueno, pues esa es la tendencia que nos ha marcado la Unión Europea, ¿no? Yo creo que estamos ahí hablando, en definitiva, de hacerlo con criterios de sostenibilidad. Una economía ecoeficiente, integrada en el medio ambiente y que genere empleo. Que hay que aprovechar la crisis para cambiar el modelo productivo. No podemos volver a los modelos antiguos ya de desarrollo demasiado cortoplacistas, una economía depredadora y además ineficiente. Hay que aprovechar la crisis para engranar la economía mundial con la ecología global, y que se trata de utilizar esos principios de sostenibilidad para generar esa ecoeficiencia y esa suficiencia y transitar hacia un progreso sostenible. Y la hora de refundar el capitalismo. Decía el señor Sarkozy, expresidente Sarkozy, que había que refundar el capitalismo. Pues a lo mejor es la hora de refundar el capitalismo. ¿Pero por dónde empezar? Pues yo creo que hay que empezar aprovechando este cambio de ciclo para refundar realmente la economía con criterios ecológicos. Es decir, plantear una refundación ecológica de la economía en clave de sostenibilidad integral. Si empezamos refundando la economía por principios ecológicos y de sostenibilidad, a lo mejor estamos pensando ya en poder refundar el capitalismo. Pero, en fin, se lo dejo ya para que la posteridad lo diga. Pero, ¿por dónde empezar a refundar el capitalismo? Pues quizás refundando y redefiniendo la economía en clave de ecología. Y este es el paradigma sostenibilista que le decía al principio. Estamos en una nueva cosmovisión, una nueva forma de entender la economía, que es cambiar las formas de producir para que sean sostenibles, las formas de consumir para que sean sostenibles, las formas de distribuir, las formas de estar, las formas de conocer, las formas de educar, de nuestra transformación personal. Y es eso, porque el desarrollo sostenible no es un estado de armonía fijo, no es un estado de equilibrio ideal, no es un modelo, si es algo, un proceso abierto de permanente aprendizaje, de permanente cambio, de participación y potenciación del ingenio humano para permitir la coevolución, la evolución conjunta entre el ser humano y la biosfera. Nada más, muchas gracias.